integrantes del Consejo Universitario del plantel histórico. Hechos. El día 30 de abril del año en curso llevamos a cabo una reunión para escuchar las voces de la comunidad en torno a las problemáticas que observan en nuestra universidad. El estudiante Luis Augilmar Méndez Pérez llegó una hora después de iniciada la reunión, siendo su participación una constante y obsesivo cuestionamiento a los consejeros estudiantes sobre cuál sería la manera en que se consultaría a la comunidad. En otra participación, el estudiante expone y retoma actividades que realizó el candidato a rector de su preferencia, haciendo de esta exposición un acto de proselitismo. El día 2 de mayo se realizó la auscultación, abro paréntesis, consulta, cierro paréntesis, en el plantel para conocer las preferencias al rector de la UACM, con el fin de obtener uno de los insumos para la decisión que responsablemente tendremos el día 8 de mayo. El estudiante referido se comprometió por propia voz a no estar presente en la llamada auscultación, ya que sería mal visto, pues su preferencia era popularmente conocida. Sin embargo, faltando a su palabra, el estudiante hizo presencia desde las 11 horas y hasta el cierre de la auscultación, 19:05 horas. Continuando con los actos de hostigamiento y proselitismo, el estudiante Luis insistía en la forma en que se haría la auscultación. Cabe mencionar que el día de la reunión se le aclaró la forma de cómo se analizaría la auscultación, pero él insistía en una posición hostigante e invitando a los compañeros estudiantes a votar de acuerdo a sus ideas y a hostigar a los compañeros consejeros. Es muy importante mencionar que aceptable y en derecho está la observancia del proceso de auscultación, así como exigir se respeten conforme a derecho los mecanismos que se decidieron para llevar a cabo dicha consulta, sin hostigamientos, sin acoso de parte de miembros de la comunidad que aparentemente tienen una lucha innecesaria y personal, que solo causa miedo y confusión entre los miembros de la comunidad. Atentamente, consejeros estudiantes del plantel histórico, Nadia Medina Ortuño, Camilo Calvacano, Enrique Morales. Gracias. Muchas gracias. Entonces pasamos ya a la profesora.